Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va este lunes? Ya sabes que los lunes hablamos de entrenar tu éxito y ya sabes que para entrenar tu éxito lo primero que tenemos que entrenar es nuestra mente. Y una de las cosas que más le cuesta a nuestra mente entender, comprender y saber utilizar es la gestión del tiempo. Además, los que ya conocéis esas 8 disciplinas del dragón, ese método que tenemos para entrenar día a día nuestro éxito, una de esas disciplinas es la gestión del tiempo. Y hoy quiero hablaros de la importancia que tiene esta gestión del tiempo para todos los que queremos ser emprendedores. Pero no nos vamos a quedar solo en hablar de la importancia que tiene la gestión del tiempo para un emprendedor, que yo entiendo que si ya estás en esto o quieres estar y ya has dado tus primeros pasitos, pues ya te das cuenta que una de las cosas más limitantes, por no decir la más limitante, más allá de los recursos económicos, de la formación que tengas, todas esas cosas, fíjate, que con tiempo las puedes llegar a conseguir, con tiempo. Pero lo que no tenemos normalmente es tiempo. O mejor dicho, tenemos el mismo tiempo que tienen todo el mundo, pero hay gente que lo aprovecha mejor y gente que lo aprovecha peor. Y ahí viene lo importante de todo esto, saber gestionar el tiempo. Si para una persona normal saber gestionar el tiempo ya va a marcar la diferencia entre tener más éxito personal o menos, imagínate lo que puede ser para un emprendedor. Imagínate lo que puede ser para un emprendedor de guerrilla. Y es que ese es el principal aporte que tiene un emprendedor de guerrilla, un guerrillero del emprendimiento. Esa es una de las cosas fundamentales. Tiene que ser capaz de maximizar su utilización del tiempo para, bueno, pues con todo eso que ha ido aprendiendo, con todas esas técnicas, tácticas, con el propio método EDAM, pues sea capaz de bueno, pues conseguir el mayor número de cosas, conseguir tener éxito con muchas veces pues esa implicación en los proyectos de emprendimiento. Y claro, cuando uno es un guerrillero del emprendimiento, cuando al principio le toca ser un hombre orquesta, pues hay que conseguir tocar el mayor número posible de instrumentos. Pero además tenemos que entender que ese tiempo es también... El tiempo es verdad que no lo vamos a poder almacenar, esto es muy importante. Cuando dicen, no, me guardo tiempo, no, el tiempo no te lo vas a guardar, es una invención de nuestra cabeza, eso de poder asignar tiempos o guardar tiempos para. El tiempo transcurre, lo utilices para una cosa o para otra, no lo utilices y no vas a poder hacer nada para cambiar eso. Eso sí, podemos trabajar ese tiempo y podemos invertir con el tiempo. Fijaos que si alguien, y esto lo he comentado alguna vez en el podcast, si alguien me reta a mover un edificio de sitio, pues yo diría, pues no tengo fuerza suficiente, no. Bueno, pero si tú me das tiempo, si puedo invertir en eso 30 años, yo te muevo el edificio. Porque me dará tiempo a aprender, me dará tiempo, incluso me dará tiempo a ir moviendo ladrillo a ladrillo hasta que haya movido el edificio entero. Claro,
Si es que el tiempo es una de las partes más importantes de todo esto. Cuando hablábamos de crear buena suerte, cuando hablábamos de conseguir con la repetición llegar a tener suerte, llegar a crear un producto rentable en un momento dado, un proyecto de emprendimiento que genere riqueza, pues tiene que ver con la repetición. Y la repetición, ¿con qué tiene que ver? Con el tiempo. Con que yo pueda repetir ese proyecto, repetir otro proyecto en el tiempo, pueda ir aprendiendo de mis errores y, bueno, pues primero iré mejorando las probabilidades en cada intento, eso es lo importante, con la formación y demás, pero es que además solo con el hecho de estar repitiendo ya estoy ganando más posibilidades, ya estoy creando buena suerte. El tiempo es fundamental. Por eso es muy importante que utilicemos técnicas para esa gestión del tiempo. Y hay diferentes técnicas y irán saliendo más, pero bueno, hay algunas que ya están un poco interiorizadas, que además tienen sus partes buenas que tenemos que aprovechar y que, ¿por qué no? No tenemos que reinventar nuestra propia gestión del tiempo. Ya hay gente que ha estudiado esto, que lo ha probado y bueno, pues es importante que lo conozcas para que, pues en cierta manera, lo apliques a tu día a día o no, o apliques una versión adaptada a tus necesidades, que es lo que normalmente solemos hacer todos, para que al final ese tiempo del que disponemos, que vamos a pensar que es el mismo que tienen los demás, ya sabéis que luego eso uno descubre que tenía menos tiempo o que tenía más tiempo, pero en principio ese mismo tiempo lo tenemos que utilizar mejor que el resto, eso nos va a dar una diferencia competitiva. Bueno, pues hay una serie de técnicas de gestión del tiempo que iremos repasando en este podcast, entraremos en detalle en cada una de ellas para que tengáis esas herramientas y las podáis aprovechar a la hora de ir entrenando vuestra mente, vuestra cabeza, vuestra manera de actuar para enfocarla hacia esos objetivos que queremos conseguir. ¿Cuáles son las técnicas más populares en esto de la gestión del tiempo? Bueno, pues podemos hablar de la matriz de Eisenhower, podemos hablar de la técnica Pomodoro, que es también muy conocida, las listas de tareas, las to-do lists. Yo, por ejemplo, utilizo mucho las listas de tareas. Si veis mi Keep, yo utilizo una aplicación, la de Google, Keep, para notas, y ahí voy teniendo mis listas de tareas y la verdad es que me funciona muy bien. Ya no tengo papel encima de la mesa y bueno, pues me voy organizando y voy priorizando continuamente con unos momentos determinados que tengo en el día para priorizar o despriorizar una tarea u otra. La regla del 80-20, conocida como el principio de Pareto, fundamental que seas capaz de darte cuenta cuáles son las tareas que realmente tienen influencia sobre los resultados, que normalmente estamos equivocados. Y por último, la metodología de Getting Things Done, GTD, que tiene mucho que ver con lo que hablamos el otro día de pasar a la acción. No nos podemos quedar priorizando. Hay gente que lo único que hace es priorizar las tareas, nunca las hace, solo las prioriza. Y eso al final tiene mucho que ver con esa parálisis por análisis. Hacer es lo importante. En el mundo del tiempo, fundamental. La gestión del tiempo, fundamental. Que nos pongamos a hacer. Que no estemos perdiendo excesivo tiempo en planificar. Repito, es importante planificar. Es importante tener esa lista de cosas que tengo que hacer. Que no se me olviden. Que además cuando me paro unos segundos a pensar cómo lo puedo hacer, pues estoy ya contribuyendo a que ese problema esté encima y lo pueda intentar resolver. Si no lo tengo en mente o no sé que existe, pues no lo podré resolver en la vida. Pero antes de empezar a hablar un poquito de estos métodos, si os parece bien, vamos con nuestro sponsor de hoy, que no es otro que Gestoritas. Y dirás tú, ¿y qué es Gestoritas? Bueno, pues es una asesoría, una gestoría online. Tiene más de 50 profesionales especializados en prácticamente cualquier modelo de negocio, muy especializados en los que son modelos de negocio digitales o de nueva creación, ¿no? O de nueva aplicación, pero fundamentalmente en cualquier modelo de negocio. En Gestoritas te vas a encontrar desde una tienda minorista hasta un restaurante, pasando por un modelo de suscripción o de freemium, bueno, pues cualquiera de esos modelos de negocio. Y bueno,
se van a encargar de algo de lo que te tienes que encargar y que normalmente nos quita mucho tiempo, que son esas obligaciones contables, fiscales, laborales y mercantiles, con muchísima tecnología para que no te cueste esfuerzo, tiempo ni dinero, con unos paquetitos cerrados para que no haya sorpresas y bueno, pues con toda esa gestión que necesitas para lo importante, y es que dediques todo el tiempo que puedas a tu negocio, que eso es lo que realmente es importante. Pero vamos a dejar que te lo digan ellos, que siempre, bueno, pues lo dicen un poco mejor. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado. Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con la gente de Gestoritas. No te lo he dicho antes, pero si vas a iniciar un proyecto, te quieres dar de alta como autónomo, en horas te van a dar de alta. Y si lo que quieres es constituir una sociedad limitada, son Centropay. Así que imagínate, 48-72 horas, tasas reducidas, tu sociedad limitada lista para empezar a operar. Pero vamos a seguir con todo esto que estábamos hablando de la gestión del tiempo y esos métodos. Vamos a ir rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Haremos un podcast específico para cada método, pero estamos hablando, por ejemplo, de la matriz de Eisenhower, que fundamentalmente divide o posiciona las tareas en función de su importancia y de su urgencia. Es importante que entiendas la diferencia entre importante y urgente. Y bueno, pues una tarea la coloques en esa matriz en el lugar que corresponda. Vamos a tener cosas que son importantes y urgentes, cosas que son importantes y no urgentes, cosas que son urgentes y que son importantes. Bueno, pues ahí vamos a tener una matriz en el que vamos a tener el cuadrante 1 lo importante y urgente, en el cuadrante 2 lo importante pero no urgente, en el cuadrante 3 lo no importante pero urgente y en el cuadrante 4 lo no importante y no urgente, ¿vale? Pues vamos a dividir, vamos a colocar las tareas en cada una de ellas y nos vamos a centrar primero en el cuadrante 1, después iremos al 2, después iremos al 3 y normalmente el 4, ni importante ni urgente, son tareas que no haremos. Pero bueno, ya entraremos en más detalle cómo funciona este sistema. También tenemos la técnica Pomodoro, que se utiliza muchísimo en temas de estudio. Y es que, bueno, fue desarrollada por Francisco Cirillo. Se basa en dividir el tiempo en intervalos de 25 minutos, que los vamos a llamar pomodoros, seguidos de un breve descanso. ¿Cómo funciona el método? Bueno, pues se establece un temporizador de 25 minutos, se trabaja en una tarea concreta ininterrumpidamente. Al final de los 25 minutos se descansa 5 minutos y se repite este proceso 4 veces. Después, el cuarto pomodoro toma un descanso más largo, entre 15 y 30 minutos. Continúa con este ciclo hasta completar todas las tareas que tengas que hacer. Bueno, pues esto te va a ayudar a mantenerte concentrado, a centrar todo tu foco en el pomodoro en el que estás en ese momento, va a reducir esa fatiga mental y va a aumentar tu productividad. Otro método, la lista de tareas priorizadas, los to-do lists. Bueno, pues esto al final vamos a hacer unas tareas que están pendientes en una herramienta, en la que tú quieras, en papel, yo utilizo el Keep. Vamos a organizar esas tareas, las vamos a priorizar. Entonces, ¿en qué consiste el método? En que vamos a escribir todo eso que tenemos que hacer en el día. Después las vamos a priorizar rápidamente. Vamos a ver cuál es más importante y cuál es más urgente. Vamos a dedicar tiempo a trabajar en cada una de estas tareas, comenzando por las que tengan mayor prioridad. Lo hemos clasificado al principio del día. A ver, es verdad que puede cambiar durante el día, pero simplemente la cambiamos de prioridad y nos ponemos a ello. Y a medida que vas completando las tareas, pues las marcas como realizada. Es una técnica muy sencilla, pero que si lo hacemos de manera constante, veréis que nos va a ayudar a cada día resolver lo que nos habíamos propuesto resolver cada día. Tiene más complicaciones, tiene más problemas cuando las tareas son muy grandes, pero ya hablaremos de cada uno de estos temas por separado. La regla o el principio de Pareto, la regla 80-20, fundamental, una regla de eficiencia fundamental. Y es que el principio de Pareto lo que sostiene es que aproximadamente, estamos hablando así como a grosso modo, el 80% de los resultados
son provocados por el 20% de las acciones, esfuerzos o tareas que hemos realizado. Y bueno, pues esto se aplica a la gestión del tiempo, productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que identificar, lo primero, el 20% de las tareas que generan ese 80% de los resultados. Si te paras a pensarlo, enseguida lo vas a ver. No, es que esto es lo que provoca esto, en la mayoría de los casos. Estas otras cosas no, las tengo que hacer, pero realmente no me llevan a los resultados. Vamos a priorizarnos y enfocar ese 20% de las tareas, que normalmente no lo hacemos y es de perogrullo. Si ese 20% son los que me producen realmente los resultados, pasa por ejemplo en diferentes negocios que tienes diferentes líneas de producto. Dices, oye, que es que este producto me está produciendo el 80% de la facturación y no le dedico tiempo. Sí, dedícale, porque trabajar en ese va a tener mejores resultados que trabajar en el resto. Nos vamos a enfocar en ese 20%. Y después hay que delegar, automatizar o incluso eliminar esas tareas que son menos productivas. Hay que estudiarlas y a partir de ahí tenemos que resolver rápidamente. Este principio, pues como os decía, nos va a servir para optimizar el tiempo y para ahorrar energías en todas esas actividades que no sean tan importantes, para centrarnos en las que realmente tengan impacto en la generación de riqueza de nuestro negocio. Por último, la metodología Getting Things Done, GTD. Bueno, pues también estamos aquí muy centrados en todo eso que hablábamos de la importancia del hacer, ¿no? Y bueno, nos va a servir en esa gestión del tiempo. Nos vamos a centrar en capturar, organizar y revisar todas las tareas para mantener la mente libre de distracciones. Esto es muy importante. Cuando hablamos de, por ejemplo, las listas, cuando tú pones todo eso que tienes que hacer en una lista, te lo quitas de la cabeza, literalmente. Y a partir de ahí ya solo tienes que seguir el plan que hiciste a primera hora, que es poner esas tareas que tienes que hacer. No tienes que estar continuamente reevaluando esas decisiones. Es como si fuéramos a una heladería y cada vez que vamos a pedir un helado tuviéramos que estar haciendo el análisis de cuál es el sabor que más nos gusta. Eso lo hicimos en su día y lo hemos dejado guardado en nuestra cabeza. Ya sabemos que el helado que más nos gusta es el de chocolate. O el que menos nos gusta es este otro. ¿Que hay veces que reevaluamos? Sí, pero no continuamente. La gran mayoría de las veces pedimos un café que ya sabemos que es el que nos gusta. No estamos pensando y dándole vueltas a ver qué tipo de café puedo pedirme hoy, sino que directamente ya sé el que me gusta. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con esta metodología. ¿Cómo lo vamos a poner en marcha? Bueno, pues primero la captura. Tenemos que escribir todas esas tareas, ideas, compromisos en un lugar centralizado. Yo, como os digo, lo utilizo el Google Keep, tú puedes utilizar cualquier otro sitio. Después las vamos a clasificar, por supuesto. Tenemos que ver qué tipo de tareas son, tenemos que definir qué cosas tenemos que hacer, tenemos que identificar qué pasos y qué resultados vamos a necesitar con cada uno de ellos. Tenemos que clarificar muy bien cuáles son esos procesos que tenemos que hacer. Después nos vamos a organizar, y es que tenemos que categorizar y asignar prioridades a las tareas según pues, la importancia, los plazos, la urgencia, la importancia, todas esas cosas. Después vamos a reflexionar, vamos a revisar regularmente esas tareas y realizar ajustes según sea necesario. No tiene sentido que yo todos los días a primera hora de la mañana me ponga una lista de cosas a hacer y cuando termine el día solo haya hecho un 10% y así día tras día pues lo que tendré que empezar a hacer es a ajustar realmente a la realidad, a lo que yo ya sé, las tareas que voy a poder hacer y las que no, porque lo otro es engañarse. Al final estamos siempre dejando tareas sin hacer o me he propuesto hacer demasiadas cosas en el día que no van a ser factibles de poder ser hechas. Y después pues tenemos que trabajar en las tareas según esas prioridades y ese contexto que le hemos dado. Tenemos que actuar, muy importante, actuar. Se planifica primero, una vez planificado, seguimos el guión, lo que hablábamos. Nos quitamos de la cabeza otra vez la reevaluación de todas esas tareas y volver a perder tiempo en la planificación. Acuérdate, parálisis por análisis. Esto le pasa a mucha gente. Se tira más tiempo planificando, preparando, gestionando tareas que haciendo. Y eso no puede ser. Así que ya sabes, el método GTD te va a ayudar a mantener ese enfoque claro en tus objetivos y a administrar tus tareas de manera eficiente. Fundamental para que puedas gestionar mejor tu tiempo. Como conclusión, fundamental, ya habéis visto que es dominar esa gestión del tiempo para poder tener éxito en tu vida personal, para poder hacer todo lo que quieres hacer, y si estás en el mundo del emprendimiento, pues ya ni te cuento. Y si ya eres un guerrillero del emprendimiento en el que
tu arma fundamental es el tiempo, aparte de la implicación y todas esas cosas, pues fíjate si para ti no es vital que seas un excelente gestor del tiempo. Así que ya sabes, tenemos que entrenar nuestra mente, nos tenemos que entrenar para el éxito, y una de las cosas importantísimas es que experimentes con la gestión del tiempo, que encuentres la combinación correcta para ti, la que te funciona, que la vayas adaptando, la vayas cambiando, pero fundamentalmente que tengas un método y que ese método te lleve a ser mucho más eficiente y a gestionar mucho mejor tu tiempo. Eso será una de las cosas que te lleven al éxito. Y yo ya sabes que seguiría aquí toda la vida, pero fíjate, es que yo tengo muy planificado el tiempo. No me puedo ir mucho más de estos 20 minutos por capítulo, y así que me tengo que despedir y te tengo que decir pues lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.